Bendiciones para todos mis hermanos, el Adón Yahshua Hamashiach les bendiga una vez más. Bueno, estoy aquí con este video, quiero dar mi testimonio porque algunos me lo han pedido, me han preguntado, hermano, ¿cómo fue su conversión? ¿Quién lo llamó? ¿Cómo fue eso? Esa experiencia que usted tuvo. Yo quisiera plasmarlo aquí en este video, y quienes lo vayan a escuchar, ojalá pues mediten en las cosas que hace el Eterno, porque la verdad es que hay cosas que son inexplicables. Pero hay una escritura que antes de comenzar a dar mi testimonio quiero leerla como base bíblica, porque la escritura tiene que ser nuestra base y todo tiene que ser de acuerdo a la misma escritura. De acuerdo a la Torá, dice que todo aquel que tenga sueños tiene que ser pasado por la misma escritura para ver si eso se cumple o lo que está diciendo es real. Y Jod, en el capítulo 33, nos muestra desde el verso 14 unas palabras de las cuales nos muestra y nos dice que Elohim nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sueño profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias, aleluya, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Entonces, papá nos habla de muchas maneras. Aquí nos dice Job, quien tuvo experiencia y quien el Ruach HaKodesh le da estas palabras, diciendo que el Todopoderoso algunas veces habla en sueño, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en sueño profundo o cuando dormitamos en el lecho. También a través de esta palabra que leemos, Él nos habla también por el consejo de un anciano o de un niño, también por la naturaleza misma, aún por los animales. Yud-Hei Bau-Hei, creador del cielo y de la tierra, Él le habla a sus hijos, aleluya. Y me gozo porque papá, cuando escoge al ser humano, lo transforma, lo hace diferente. Pero así como también lo hace diferente, el enemigo también ha querido desde tiempos antiguos dañar al corazón o el corazón del ser humano y desviarlo del propósito que el Todopoderoso quiere para que se muestre la verdad. Y por lo tanto algunos se han desviado, así como yo también me desvié desde muy pequeño, porque lamentablemente pues nací en un hogar donde no habían las bases suficientes como una familia quizás normal, donde tuviera papá y mamá allí listos para darnos amor a todos nuestros hermanos, sino que fue una familia que no, por causa de la no comprensión de mis padres, tuvieron que alejarse y hubieron tantas cosas. De allí es que mi papá y mi madre no están durante mucho tiempo, pero cuando yo fui creciendo allí con mis hermanas y con mi madre más pues se la pasaba mucho en los trabajos, mientras mis hermanas más grandes, mi hermana Lenny, mi hermana Blady y mis hermanos estaban allí para cuidarme, porque era el menor de todos ellos. Pero el Todopoderoso tenía algo especial para mí. Y yo me gozo porque Él me guardó de la muerte muchas veces, y su rajem fue buena, su presencia fue buena, porque en el día de hoy respiro gracias a Él, aleluya. Tenía aproximadamente 7 años de edad cuando estaba en la escuela, en el colegio, y recuerdo tanto que bueno, quería aprender a escribir. Ya comenzaba un poco a leer, pero no a escribir como tal, y quería saber muchas cosas. Había muchos interrogantes, tanto así que estudié en mi colegio, en la escuela rural mixta de allí de mi pueblo, y
y posteriormente estudié donde la señora Rosario, más conocida como Chayo. Allí también estuve allí. Tenía como 8 años de edad y recuerdo que allí, bueno, ese era un colegio prácticamente católico con bases católicas y buenos profesores también habían, pero como todo colegio católico, pues le enseñan los principios del catolicismo. Tenían, recuerdo que tenían una virgen allí en el colegio y era orden que al comenzar las clases todos teníamos que decir el Padre Nuestro, persignarnos y todo aquello. Pero yo como un niño ya de 7 años, 7 y medio, 8 años, comenzaba a cuestionarme y a preguntar. Yo decía, pero ¿por qué hay que repetir estas palabras? No le hallo sentido. Y yo veía que muchos de los muchachitos más grandes llegaban donde estaba la Virgen, allí el ídolo, aquella imagen, y adoraban y a mí me parecía como algo diferente. Y recuerdo que ellos cada vez que se persinaban, yo no quería hacerlo, aunque mi madre había estado ahí en el catolicismo y todavía no se había entregado. Y yo recuerdo que bueno, me inscribieron para hacer la primera comunión, como se dice allá. Fui a las 2 primeras clases donde pues me enseñaron algunas cosas, como qué había que hacer, aprenderse el Padre Nuestro, aprenderse muchas cosas, y a la postre pues ir a decirle al sacerdote todo lo malo que había hecho y confesar mis pecados. Ese era lo que se enseñaba. Pero llegó un momento en que mi madre, en ese transcurso de días, se convierte a la iglesia unitaria, donde, bueno, ella comenzó a escuchar a unas mujeres que llegaron y que comenzó a enseñarle la palabra. Recuerdo que una mujer me dijo, ven niño para enseñarte una alabanza. Me enseñó un coro. En aquel entonces recuerdo que decía, el mundo necesita conocer a Dios. Y esa canción me decía ella, tienes que cantar esta canción. De aquí en adelante tú vas a cantar esta canción porque tú tienes que darle a conocer al mundo ese poder, que el mundo necesita conocer a Dios. Me decía ella en aquel entonces, yo estaba muy niño. Y recuerdo que eso hizo algo en mí, que yo me sentí contento. Estas alabanzas hizo algo precioso en mí, que cuando yo fui al colegio, recuerdo que al día siguiente cuando fui al colegio, comenzaron a hacer lo mismo, a dar el Padre Nuestro, a persignarse y todo aquello, y yo no lo hice. Recuerdo que yo no lo hice en ese momento porque yo sentía que eso iba contrario a lo que decía la Escritura. Yo nunca había escuchado que persignarse estaba en la Biblia, porque nunca escuché tal cosa, y ahora grande lo he estado buscando y no lo he encontrado todavía. Persignarse, hacerse la cruz y todo aquello. Y bueno, y recuerdo que en ese momento la profesora me pegó por la cabeza y me arrodilló. Lo arrodillaban uno en checa, y esa era en una checa en las tapas de las Coca-Cola, de las gaseosas, de los refrescos, para aquellos que están por fuera que me entiendan, y allí arrodillaban a los niños. Era algo cruel, y yo recuerdo que a mí me arrodillaron allí, y eso para mí fue terrible, porque yo decía, a mí me están enseñando esto a la fuerza y yo no quiero. Y recuerdo que me arrodillaron en el portón era un portón de zinc, y estando ahí en el portón de zinc, yo lloraba y yo decía, pero ¿por qué tiene que ser eso así? Y yo comencé en ese momento a estremecer el portón de tal forma que me acordé cuando en la escuela dominical me llevaron, que había un hombre que tenía tanta fuerza, y ese hombre se llamaba Sansón. Yo decía, Padre, Creador, Dios, ayúdame, dame fuerza, yo quiero salir de aquí. Y recuerdo que en ese momento yo estremecí tanto el portón que lo tumbé y salí corriendo, y más nunca volví a ese colegio. Y la profesora llegó a la casa de mi madre y le dijo lo que había pasado, y yo dije, para allá yo no voy, mamá, yo no voy para allá, porque allá le enseñan a uno eso. Y bueno, ahí fui creciendo. Me colocaron en otro colegio, y bueno, seguí creciendo. Tenía 8 años, aproximadamente 8 años y medio, más o menos 8 años.
Y cuando comienzo a leer la escritura, comienzo a leer la Biblia, me encuentro en un texto que todos se lo saben, Mateo capítulo 1, verso 21, donde dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando yo escuché esto, aleluya, cuando yo analizaba estas palabras que estaban allí, yo me quedé allí pensando porque me gustó leer la Biblia, comencé a leer la Biblia, y cuando iba por allí, le pregunté a mamá, le dije: mamá, si aquí dice Jesús, y recuerdo como si fuera ahora, estaba sentado en el jardín de mi casa, y le pregunto: mamá, si aquí en la Biblia, aleluya, si aquí en la Biblia dice Jesús, ¿cómo se llama él allá donde él nació? Porque esto está aquí en español. ¿Quién me colocó eso en la mente? Yo me preguntaba, ¿quién me colocó eso en la mente? Y ella me decía: bueno, hijo, no te sé responder, te lo quedo debiendo. Me dijo esas palabras: te lo quedo debiendo. Dios te va a decir algún día. Y fui creciendo. Cuando tenía aproximadamente 13 años de edad, estaba en mi colegio. Estaba en el cuarto de primaria. Y cuando en ese momento la profesora de primaria, la profesora de español, la profesora que quiero mencionarla porque fue una buena profesora y es una buena profesora, es la profesora Sara Aguilar, que la quiero mucho. Si me está viendo y algún momento va a verlo, quiero decirle que, bueno, toda rabá al Padre, porque la usó a ella en cierta forma para darme esta información que hoy ha sido de vital importancia tanto para mí como para muchas personas. En aquel entonces no había internet, no había nada de la internet porque no existía todavía en los pueblos, solamente en las ciudades más grandes, ya que la internet en los años 60 es la proliferación, pero en los pueblos pequeños no había, es más, ni luz tampoco eléctrica había en mi pueblo en aquel entonces. Y recuerdo que ella allí escribe y hace una letra grande, la letra J. En el momento en que está haciendo la letra J, en el tablero ella dice: hoy vamos a hablar de la última letra que se incorporó al alfabeto latino, y fue en el año 1515. No se me olvida esa fecha cuando ella la da. Y coloca, hace una tiza, coge la tiza y hace la J muy grande y coloca al frente 1515, 1572. Y ella dice: la letra J es la última letra que se incorpora al alfabeto latino por Pierre Ramés, y fue en el año 1515. Cuando ella dice esa palabra, yo me estremezco allí en el pupitre y estoy allí muy confuso, porque en mi cabeza me habían enseñado que el Señor, yo decía, el Señor nació en el año 1 y por lo tanto se dice antes de Cristo y después de Cristo. Eso lo dice en el colegio, cuando uno le enseñan todo lo que tiene que ver con biografías sociales y todo aquello. Me enseñaron todo esto. Entonces, estando allí, yo preguntaba: ¿cómo es posible que si él nació en el año 1 y el año 1515 fue que nació la letra J? Entonces yo en mi cabeza, en ese momento, yo hice cuenta y yo dije: entonces el Señor no se llama Jesús. Y enseguida yo temblé, y la profesora me dice, yo no sé si ella se acuerda, un día, si es posible, voy a hablar con ella para ver si es posible que ella nos dé el testimonio y que nos diga exactamente, como profesora de español, nos pueda decir que realmente lo que estoy diciendo, la letra J nació en el año 1515. Todo el que ha estudiado se da cuenta que eso es así. Entonces, si nació ese momento, yo sacaba cuenta y yo decía: ¿cómo es posible de que eso pase? Aleluya. Entonces me fui corriendo a la casa y llegando a la casa le dije a mamá: mamá, el Señor, yo le dije, el Señor no se llama Jesús. El Señor no se llama Jesús. Y ella me dice: ¿cómo? ¿Cómo que no se llama Jesús? ¿Por qué tú me estás diciendo eso? Y yo le dije: mamá, el Señor no se llama Jesús. Porque si Él se llamara Jesús, la letra J nació en el año 1515. Hoy la profesora Sara nos enseñó que la letra J nació en el año 1515. Y se dice que el Señor nació en el año 1. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. Y yo dije: si Él nació en el año 1, eso significa
que si la J no existía, eso significa que él no se llama así. Y yo recuerdo que salí corriendo a la biblioteca porque todavía no lo habían cerrado, eran las 5 de la tarde, y salí corriendo a la biblioteca que estaba ahí a una cuadra de mi casa, y cuando llego allá encontré algo que quiero leérselo un poquitico aquí, que está en esta Biblia, y hoy me gozo porque encuentro en esta Biblia cosas tremendas de historia que en aquel entonces miré y veía el nombre. Y esto lo encontré en un libro de historia de las religiones antiguas y haciendo la exhaustiva averiguación exactamente, encontré lo siguiente. Encontré Yeshua HaMashiach y decía, este es el nombre, también se ha conservado en su raíz original hebreo y se fonetiza Yeshua, Yeshua o Yeshua en arameo. Yeshua en las escrituras hebreas demuestra la identidad, fama, opinión, reputación, crédito, propósito y misión. El nombre Yeshua viene de las contracciones de Yad, Hei, de Yad, y Yeshua, que significa Yad Hei, es clamor, victoria, liberación, justicia, sacrificio, refugio, rescate, salvación a grito. Eso dice ese libro, y cuando yo leía eso, que lo compartí por ahí también en mi mural, que hace 27 años exactamente pasó eso, cuando yo leo eso y yo comienzo a contactar de que el verdadero, y decía el nombre más abajito, decía el nombre Jesús se utiliza hoy día en las versiones españolas, pero realmente su nombre original es Yeshua, y estaban las palabras hebreas Yud, He, Yud, Shin, Bat y Ayin y Hei. Estaban esas palabras Yeshua o Yeshua, así aparecía ahí en ese escrito. Y cuando yo analizo eso, yo salí corriendo, y el Padre sabe que no miento, y fui corriendo donde el pastor en ese momento en la tarde, y le dije a Luis Gabriel, que estaba allí, que era amigo mío, el hijo del pastor, le pregunto, le digo, ¿dónde está tu papá? Y él me dice, no, está por allá adentro, hazme un favor y me lo llama, porque quiero preguntarle algo, quiero llamar. Y yo estaba como muy confuso y a la vez estaba como indignado, porque realmente yo iba a la iglesia pentecostal, pero que también mi papá, yo iba con mi papá y mi tía a la iglesia trinitaria. Pero aún así yo quería preguntarle al pastor de la pentecostal el por qué estaba pasando eso, por qué realmente había un nombre y ese nombre era diferente. Entonces cuando él sale, yo le pregunto, hermano Benjamín Martínez, el Señor, yo le dije, hermano Benjamín Martínez, el Señor no se llama Jesús. Y eso hace aproximadamente unos 27, 28 años. El Señor no se llama Jesús. Y él me decía, ¿por qué, Delfer? ¿Por qué tú dices eso? Yo decía, hermano, porque si el Señor nació en el año 1, ¿cuándo nació el Señor? Él me dijo, no, sí, en el año 1, por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, sí se dice así, pero yo aprendí que la letra J nació en el año 1515. Si la letra nació en el año 1515, entonces él no se llama Jesús. Y yo encontré en la biblioteca que él se llamaba Yeshua. Y cuando él me dice, cuando yo le digo eso, y yo le pregunto, y yo le digo, ¿por qué no predican el nombre de Yeshua? Y él me decía, no se predica ese nombre aquí porque la gente no lo va a conocer, y eso es para allá, para Israel. Aquí se dice Jesús, y porque es el nombre en la traducción, pero sí, su nombre es Yeshua, pero nosotros predicamos el nombre Jesús, y eso es lo mismo. Entonces trató de tranquilizarme un poco, y eso fue calmándome un poco. Fui creciendo, y aproximadamente cuando tenía unos 14, 15 años, en un retiro, como tenía mi mentalidad que habían 3, porque mi tía, yo recuerdo que una vez me dijo, no se deje confundir de los pentecostales, porque los pentecostales creen en uno, pero hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, así que te voy a dar la cita. Y comenzó a darme cita, y porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Cuando ella me muestra todo eso, yo decía, claro, hay 3, pero bueno, cuando me fui con mi madre al retiro espiritual que había en un lugar llamado el Monte de los Olivos, en ese momento yo le clamo al Creador y le digo, si realmente tú eres uno solo,
Yo quiero verte. Si los hombres que están en la escritura te pudieron ver, Abraham, Isaac, toda esta persona, Moisés, te pudieron ver y pudieron experimentar tantas cosas. Es más, que en Apocalipsis tú te diste a demostrar a Johanán, a Juan, le decía yo en aquel entonces, tú te diste a mostrar a Juan y a muchos. Yo quiero verte. Si realmente tú me amas, si tienes un propósito conmigo, yo quiero verte. En ese momento cuando yo le dije así, hermano, yo cerré los ojos. Y fue algo poderoso, porque cuando yo cierro los ojos en ese momento, algo poderoso cayó sobre mí, algo caliente, algo que comenzó a transformar desde la cabeza hasta los pies. Yo sentía algo que era muy, muy lindo, muy hermoso. Y cuando comienzo a mirar hacia arriba, veo que hay un trono, aleluya, muy hermoso. Y yo digo, wow, en ese trono está alguien poderoso. Pero fue algo como en cámara lenta, comencé a verle los pies. Exactamente todo lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso desde el 1 en adelante, capítulo 1, verso 18 en adelante, aleluya. Comienzo a verle sus pies muy brillantes, comienzo a verle ese vestido, lo veo sentado y veo que tiene un cinto de oro en su vestidura, aleluya. Y no alcanzo a ver su rostro porque era muy demasiado brillante. Y en ese momento, cuando yo comienzo a ver a aquel que está sentado en el trono, aleluya, yo sentía, aleluya, que yo solamente estaba yo solo. Yo abría los ojos y yo no veía más nadie. Me sentí en algo poderoso en ese momento, aleluya. Y las palabras comenzaron a llegar a mí, las palabras que están en Apocalipsis capítulo 1. Yo soy aquel que estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades, del infierno. Yo soy el que estuve muerto, aleluya, y el que vivo. Cuando yo analizo eso, yo decía, entonces es uno solo. Yo creo en uno solo, yo creo que ese es el que vino. Y claro, como seguía todavía viendo la versión, yo decía, entonces Jesús es Dios, porque Él me ha mostrado. Y en ese caminar, en ese andar de conocer y de predicar por muchas partes, ya tenía aproximadamente unos 25 años, cuando nuevamente, estando en la congregación, y me gustó mucho ayunar, orar, buscar del Eterno, con tropiezos y todos como todo, pero el Todopoderoso en su misericordia me mostraba muchas cosas, y me usó de tal forma que muchos pastores saben cómo fui usado de una forma que el Padre en aquel momento me usó, como en este tiempo me ha usado aún mayor, aleluya. Y en ese momento comencé yo a analizar y a mirar, aleluya, tantas cosas, y yo decía, el Eterno tiene que hacer algo, porque yo sentía que faltaba algo. Cada vez que leía la escritura, yo decía, falta algo, en la escritura falta algo, no sé, pero falta algo, decía yo, falta algo. Yo cuando leo en el Antiguo Testamento de Jehová, que la ley de Moisés, que todo eso, yo decía, pero falta algo, ¿qué pasará? ¿Qué está pasando? Y yo decía, algo falta. Y recuerdo que una vez, y por eso tomo de base este texto de Job, capítulo 33, 14, porque papá habla de muchas maneras. Y estando allí en mi lecho, me levanté como a las 3 de la mañana, estaba orando. Y en ese momento quedé un poco adormitado, porque realmente no estaba dormido. Y en ese momento fue la visión que el Eterno Todopoderoso me dio a conocer, que es lo que quiero compartir, aleluya. Como el Todopoderoso nuevamente me recuerda quién es Él, porque Él recuerda a sus hijos, aleluya, su palabra. Y en ese momento estaba allí en mi dormitar, cuando voy caminando por un camino, y en ese camino que voy caminando, escucho a mi lado izquierdo una voz suave y dulce que me llama por mi nombre, me dice, Delfer. Cuando yo miro hacia el lado izquierdo, yo no veo a nadie, porque yo pensé que era una persona que me llamaba. Y yo sigo caminando, y cuando
voy caminando veo que a la distancia está la foto de los muchachos de la congregación donde yo estaba, y estaba así como una valla publicitaria, así como lo de los políticos, estaba allí y se veía a la distancia, se veía muy grande la valla donde estaban prácticamente todos los muchachos de la iglesia. Cuando yo veía eso, yo decía, ¿cuándo se tomaron esa foto esos muchachos? ¿Por qué yo no estoy ahí en esa foto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué realmente? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no aparezco ahí? ¿Cuándo se tomaron esa foto? Decía yo. Y yo seguía caminando, aproximándome más y más, cuando escucho por segunda vez Delfer. Yo miro exactamente hacia mi izquierda y no veo a nadie. Y cuando sigo caminando ya me doy cuenta que estoy frente de un cementerio. Y estando ahí frente de ese cementerio, nuevamente escucho por tercera vez la voz que me dijo, Delfer. Cuando yo escucho por tercera vez la voz, aleluya. Y papá sabe que no miento. Aleluya. Y en ese momento escucho la voz y yo miro. Cuando yo trato de mirar, ya me veo 3 metros. Me veo 3 metros dentro del cementerio. Y ya veo la foto de los muchachos que está arriba de una bóveda. Y yo comienzo a analizar y comienzo a llorar. Y yo comienzo a decir, Padre, ¿por qué estos muchachos están aquí? Estos muchachos están muertos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ellos están aquí? ¿Por qué? ¿Cuándo se murieron? Y yo comienzo a llorar, a gemir en ese momento. Y estoy allí, ahí parado, viendo, contemplando todo eso, cuando de pronto de las bóvedas, en medio de las bóvedas, no dentro de las bóvedas, sino por los caminos que quedan de las bóvedas, salen patrullando el ejército. Y en ese momento, cuando ellos comienzan a patrullar, yo decía, pero ¿qué hacen ellos aquí? Si realmente el ejército debe patrullar donde están las personas, no aquí donde están los muertos, decía yo. Y en ese momento, cuando yo decía eso, automáticamente las bóvedas que están allí comienzan a desaparecerse y a formarse un lugar pero bien grande, una bodega bien gigante. Y en esa bodega exactamente sale unas letras grandes que decía morgue en letras rojas. Esa puerta tenía aproximadamente unos 10 metros de ancho, muy grande, y cuando yo alcanzo a divisar, era una profundidad muy grande que yo decía, bueno, alcanzo a analizar y ver, y lo que veo hacia adentro es muchos muertos, despedazados, y gentes allí que están muertas. Y a lo último yo veía muy profundo, porque era demasiado lejos, muy grande, y el Padre sabe que no miento. Y en ese momento, cuando yo veo todo eso y que alcanzo a ver todas esas cantidades de muertos, yo dije, yo no voy a estar aquí, yo me voy de aquí. Cuando yo trato de salir, literalmente, aleluya, y yo siento, eso fue algo real, aleluya, vive Adonai, Yujei Bojei, que no miento, aleluya. Cuando dos malaj, aleluya, dos malaj, uno de ellos era Yahshua HaMashiach, aleluya. Uno me toma por la mano derecha y otro me toma por la mano izquierda y me meten hacia lo profundo. Cuando me meten allá a lo profundo, me levantan aproximadamente unos 50 centímetros, y yo comienzo en ese momento, comienzo a mis pies en el aire y a tratar de soltarme. Eran unas manos, no me hacían daño, pero sentía unas manos muy suaves. El de la derecha se desaparece. El de la derecha se desaparece. Y el de la izquierda todavía me sostiene allí. Y me dijo, no temas, porque no te he traído aquí para que mueras, sino para que resucites. Y comienza con esta mujer. Cuando me llevó a lo profundo, me dijo 2 veces, no temas, porque no te he traído aquí para que mueras, sino para que resucites. Cuando me bajó a lo profundo, había una mujer moribunda que estaba en una cama, y me dijo, colócale las manos e invócale mi nombre. Cuando yo me bajé y le coloqué las manos y comencé a invocarle el nombre, esa mujer se fue levantando, y ahí desperté llorando. Y ahora comprendo que por qué estaba a la derecha, porque Yahshua es el derecho, aleluya. Él estaba a la derecha, aleluya. Él estaba a la derecha, yo estaba a la izquierda.
quedaba a la izquierda y Él es el derecho, aleluya, porque Él es el Todopoderoso. Y me dijo, no te he traído aquí para que mueras, sino para que resucites. Comienza con esta mujer. Cuando coloco las manos a aquella mujer, comienza a levantarse. Comienza a levantarse, comienza a levantarse. Y cuando termino, de allí me voy de rodillas. Cuando despierto en ese momento, muy llorando, muy agitado, yo comienzo a preguntarle, Padre, ¿qué significa esto? Y me decía, es mi pueblo que está muriendo porque no conoce mi nombre, no sabe quién soy. Me han llamado durante siglos con un nombre distinto. Cuando yo decía eso, cuando yo miraba, yo sentía que era una locura lo que estaba escuchando. Yo decía, pero ¿cómo así? Yo le reclamaba, yo le decía, pero ¿cómo así? Si acaso no te decimos todo, Jesús, no, es que ese no es mi nombre y tú ya lo sabes. Y me recordó exactamente que su nombre es Yahshua HaMashiach, aleluya. Estando aquí en Aguachica, unos años atrás, cuando estuve acá, llega un hermano a la congregación donde estaba, donde me decía, hermano, ¿usted no cree que el nombre del Señor, me decía él, el nombre del Señor es Yahshua? Y yo le decía, sí, el nombre del Señor es Yahshua, pero yo sigo predicando Jesús, estuve predicando Jesús durante mucho tiempo, y aún así, pero cuando él buscaba la manera, el hermano José Ibarra buscaba la manera, y tanto así que él dice, hermano, yo casi tuve que desistir porque yo veía que usted estaba muy aferrado en eso, pero yo decía, si el Eterno no me da la orden, yo no lo puedo hacer. Hasta que un momento, bueno, entregué lo que estaba haciendo en la congregación que estaba, y yo le dije, Padre, yo quiero predicar tu palabra, quiero hacer tu voluntad. Y en ese momento yo le dije a mi esposa, yo voy a ver qué pasa si yo predico el nombre de Yahshua. Y recuerdo que esa noche prediqué el nombre de Yahshua en la congregación, y eso fue una cosa espectacular. Le estoy hablando hace aproximadamente unos 8 años. Y cuando ya estaba predicando allí, yo sentía algo especial. Y yo decía, yo quiero que tú me confirmes. Me fui a Bucaramanga a trabajar. Mi esposa quedó acá y ella quedó clamándole al Eterno. Y ella me cuenta que estando allí con la niña comienza a mirar al cielo, y dice ella que no había más nubes y el cielo estaba despejado, cuando de pronto comienza a hacerse un nombre en el cielo, aleluya. Y le escribe el nombre Yah, aleluya. Y él le dice, ya es mi nombre, mira al cielo. Cuando ella mira al cielo, ella me llama contenta por lo que había pasado. Cuando yo llego, bueno, yo le decía, Padre, yo quiero saber exactamente si tu nombre es Yah. Pasado un tiempo, le anuncié a muchas personas el nombre de Yahshua HaMashiach. Y llegué a un momento en que hablé con un hermano que estuve hablando muy fuerte, porque yo le decía, es Yahshua, no son 2, no son 3, no son 4. Cuando vemos las 4 letras, Yud, Kei, Bau, Hei, las 4 letras, su nombre es Yahu, ese es su nombre, Yahu, aleluya. Por eso cuando vemos los animales, el mismo león, su rugido es Yahu. Los gatos, y uno dice, bueno, muchos animales, y allí está el nombre, aleluya. En nuestro respirar está el nombre de Yahu, aleluya. Alabado sea su nombre, exaltado sea su nombre. Y yo hablaba fuertemente con él y yo decía, el nombre es Yahshua de Nazaret. Y estando allí, que demoré como 2 horas hablando con él, aleluya, él decía, no, es que son 2, es que son 2. Y yo le decía, no, es uno solo. Y yo me fui triste. Recuerdo que iba para un pueblo, iba en mi moto, eran como las 2 de la tarde. Y yo iba muy triste, llorando en el camino, en la moto. Y yo decía, Padre, ¿por qué hay tanta gente así, creyendo otras cosas? Y el Padre me decía, es que no me conocen. En ese momento me dijo, mira al cielo, que te voy a dar una confirmación. Cuando yo miré al cielo, hermanos, el Todopoderoso también escribe el nombre a este servidor. Está por allí en el celular, tengo la imagen, aleluya. Y Yah es su nombre, aleluya. Me escribió Ye-A-Alef, Yah, aleluya. Y Yah es su nombre. Cuando yo vi eso, yo me alegré, porque realmente es una bendición conocer el nombre de Yahshua HaMashiach, aleluya. Por eso hoy testifico que Él es el que salva, es el que sana, es el que da
libertad a los cautivos. Por eso hay un texto en Matillahu cuando él le dijo: no vayan por camino de gentiles, en ciudades de samaritanos no entren, vayan ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ellas díganle que el reino se ha acercado, el reino está entre vosotros, aleluya. Sanen enfermos, resucitad muertos, y eso es lo que papá me ha dicho: resucita muerto. Por eso en el nombre de Yahshua HaMashiach, mi hermano que me escuchas, levántate y escucha, pregúntale a papá, aleluya. Génesis 37, así como hicieron con José, que le cambiaron el nombre, así también le hicieron a Yahshua HaMashiach. Ya estaba dicho que de aquí en adelante a hombre alguno no prediquen más en ese nombre, y le cambiaron el nombre. Pablo les dice a los romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído, y cómo creerán si no hay quien les predique? Por favor, mis hermanos, resucita. Yahshua HaMashiach te ama, aleluya.